Reglamentos de contra incendio de establecimientos industriales, Real Decreto 164/2025. En esta presentación vamos a hacer un resumen y veremos los puntos más importantes de este reglamento, así como las novedades del mismo. Antes de comenzar con este Real Decreto, pues hay que conocer que existen tres normativas de protección contra incendios en España. Por un lado tenemos el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, Real Decreto 513/2017, que nos dice qué instalaciones disponemos para lucha contra incendios de forma activa, así como los requisitos de las empresas instaladoras y mantenedoras. Por otro lado, tenemos el Real Decreto 164/2025, que nos dice la dotación que tiene que existir en los establecimientos industriales respecto a la seguridad pasiva y activa. Y por último, tenemos el Código Técnico de Edificación, Documento Básico de Seguridad contra Incendios, que nos establece cuáles son los requisitos de dotación de los establecimientos no industriales en cuanto a la protección contra incendios activa y pasiva. Sobre la composición de RISCIEI, pues vemos que lo componen 8 documentos, un Real Decreto, un reglamento y 5 anexos y una guía técnica. Como novedad tenemos el anexo 4. Vamos a ir viendo cada uno de estos documentos en los puntos y aspectos más importantes. Comenzamos por el propio Real Decreto. Hay una serie de disposiciones transitorias muy importantes, sobre todo para los edificios existentes, por unirse el régimen aplicable a los establecimientos industriales existentes, con anterioridad a la entrada en vigor de este presente Real Decreto, pues tiene carácter retroactivo en el tema de las inspecciones, pero también se aplicará a los establecimientos industriales existentes cuando aumenta la superficie o nivel de riesgo o cambia de actividad. Esto es importantísimo porque en todos los establecimientos en los que se modifique alguna parte del mismo, pues en esa parte modificada tiene que cumplir con el reglamento. También la disposición transitoria segunda nos dice el régimen de aplicación de los establecimientos industriales en proceso de construcción, que le da un plazo máximo de 4 años para terminar la construcción. De lo contrario, se tendrá que adaptar a este reglamento, es decir, que se tiene hasta el 10 de mayo del 2029 para terminar con el reglamento. Sobre la entrada en vigor, este Real Decreto nos dice que entra en vigor el 10 de mayo del 2025. Sobre el reglamento y los puntos más importantes del mismo, pues vamos a verlos a continuación. Habla de las condiciones y requisitos para responder a los incendios como objeto principal de este reglamento, es decir, lo que intenta es limitar su propagación y posibilitar su extinción. Además, el ámbito de aplicación nos dice que quedan excluidas de este reglamento aquellos establecimientos industriales que tengan menos de 42 megajulios metro cuadrado, menos de 120 metros cuadrados de superficie, salvo la colocación de extintor de emergencia, que siempre hay que colocarlo. En cuanto al ámbito de aplicación, son actividades industriales, los almacenamientos industriales, los talleres de reparación de vehículos y los servicios auxiliares. Interesante la novedad sobre almacenamientos industriales, porque ahora se le ha incorporado la palabra industrial, porque anteriormente eran todos almacenamientos cuya carga de fuego fuera superior o igual a 3 millones de megajulios. Sobre almacén industrial, esta novedad pues nos dice que cualquier almacén industrial, cualquier recinto cubierto o no, destinado principalmente a almacenar productos que estén en un establecimiento industrial o que sea, se lea a él. Y además, como novedad, también incluye aquellas actividades relacionadas con el transporte y almacenes logísticos cuando la carga sea superior a 3 millones de megajulios. Por lo tanto, esto es una novedad que incorpora este reglamento, ya que no se incluye todos los almacenamientos que tengan más de 3 millones de megajulios como en el anterior, sino solo aquellos que estén relacionados con una actividad industrial, transporte o almacén logístico. ¿Qué pasa con el resto de almacenamientos que no sean industriales? Pasan al Código Técnico de Edificación, Documento Básico, Seguridad contra Incendios, es decir, dependiente del Ministerio de Vivienda. Y para poder dotar de protección contra incendios estos almacenes de uso no industrial de carga superior a 3 millones de megajulios, pues el Código Técnico de Edificación nos dice que, por ejemplo, un almacenamiento donde se realice también ventas es uso comercial, y si además tiene más de 3 millones de megajulios y más de 5 metros de altura, como por ejemplo el caso de IKEA, pues habría que aplicar tanto un reglamento como el otro reglamento, pero siendo competencias municipales.
En cuanto a las soluciones técnicas alternativas, este reglamento nos habla de 4 posibilidades para poder cumplir con los requisitos de protección contra incendio: cumplimiento reglamentario, adaptaciones razonables, técnica de seguridad equivalente o diseño prestacional. Es interesante que ha aumentado de cumplimiento reglamentario anterior reglamento a técnica de seguridad equivalente o diseño prestacional, y todo ello no es necesario la autorización administrativa. Eso es novedad en este reglamento. Es decir, que un titular que quiera cumplir el reglamento, pues no hay ningún problema, pero si quiere ir por adaptación razonable, diseño prestación a técnica de seguridad equivalente, pues sigue el procedimiento estipulado y no es necesario en ningún momento pedir autorización previa antes de iniciar cualquier tipo de actuación de proyecto de construcción sin que cumpla con el reglamento. Sobre la puesta en marcha, la tramitación administrativa pues se basa en realizar primero un proyecto, después se ejecuta. Una vez ejecutada la instalación, se firma la dirección de obra, el de certificado de instalación, y se hace una inspección inicial antes de la puesta en marcha. Como novedad, pues hay que hacer una inspección inicial a aquellos establecimientos industriales que tengan riesgo alto, riesgo medio, que tengan una superficie superior a 1000 metros cuadrados. Sobre las inspecciones, hay que realizar una inspección periódica cada 5 años. Esa inspección periódica se basa en realizar la comprobación de que el diseño inicial pues sigue manteniéndose a lo largo del tiempo. Antes era 2 cada 3 o cada 5 años y ahora son todos cada 5 años. Esto también es una novedad. En cuanto a los anexos del establecimiento de reglamentos de condiciones de establecimientos industriales, realmente es el núcleo duro, la parte más importante del reglamento, porque nos dice en estos anexos cómo tenemos que proteger contra los incendios en los establecimientos industriales. Y para ello pues establece un procedimiento, y ese procedimiento es primero evaluar el riesgos y después tomar las medidas. En cuanto evaluar los riesgos, pues se basa en el anexo 1, caracterización del establecimiento industrial en función de la ubicación y nivel de riesgo, mientras que para tomar las medidas se basa en los anexos 2 y 3 de seguridad pasiva y seguridad activa, que luego veremos posteriormente en qué se basan estos anexos 2 y 3. Es decir, que primero se tiene que determinar la ubicación, luego el nivel de riesgo, luego la seguridad pasiva y posteriormente la seguridad activa. Comenzamos con la seguridad. Comenzamos determinando la ubicación, es decir, qué ubicación tiene respecto a terceros, que hay 5 tipos de ubicación. Comenzamos determinando la ubicación, es decir, qué ubicación tiene respecto a terceros, que hay 5 tipos de ubicación. La primera ubicación es configuración tipo AV, que son aquellos establecimientos industriales que comparten suelos y techos. El problema de compartir suelos y techos es que un eventual incendio en uno de estos establecimientos a compartir suelos y techos, pues la propagación es muy fácil y además el colapso estructural podría ser también importante. En cuanto a la configuración tipo AH, comparten solo paredes. Pero el problema que compartir las paredes pues es que también al estar próximos y compartir paredes se puede realizar la propagación del incendio entre los distintos establecimientos industriales también de una forma fácil. En cuanto a la configuración tipo B, son aquellos que no comparten cerramientos pero están cercanos a menos de 3 metros, y lo que sucede en este caso es que un eventual incendio en uno de ellos, que también se puede propagar al otro más difícilmente que los AH y AV, pero también se puede propagar porque están próximos. Por eso los requisitos de los tipo B son inferiores a los tipo AH y AV. La configuración tipo C son aquellos establecimientos industriales que están separados más de 3 metros de otro edificio que pertenece a otro establecimiento industrial, y aquí la propagación pues no se efectúa, y por eso las medidas de protección contra incendios en los tipo C son bastante inferiores a las de tipo HAV o los de tipo B.
En cuanto a las configuraciones tipo D, son espacios abiertos y también pues, tienen una serie de requisitos para evitar la propagación entre las distintas cargas, mercancías o productos combustibles que existen en el área. Comenzamos determinando la ubicación, es decir, qué ubicación tiene respecto a terceros, que hay 5 tipos de ubicación. Para determinar el nivel de riesgo se basa en el calcular la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. Si, por ejemplo, una vez que queremos determinar el nivel de riesgo, hay que calcular en megajulios metro cuadrado, es decir, la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, y por ejemplo, si está entre 1275 y 1700, pues estaríamos hablando de que el nivel de riesgo fuera medio, su nivel 4. Existen 4 procedimientos para poder calcular esa densidad de carga de fuego ponderada y corregida: por combustibilidad, densidad de carga de fuego en zona de fabricación, por densidad de carga de fuego en zonas de almacenamiento o combinación de los demás métodos anteriores. Por ejemplo, el primer método de combustibilidad se basa en multiplicar y hacer un sumatorio de todas las cargas que existe en el establecimiento industrial, multiplicarlo por su poder calorífico y por un coeficiente C. Una vez que tengamos la suma, que ese coeficiente C pondrá la combustibilidad de la mercancía en función de su temperatura e inflamación. Una vez que tengamos realizado ese sumatorio, pues lo multiplicamos por la R, que la R es sencillamente un factor que también nos da un coeficiente que nos corrige la posibilidad de activación del fuego, y se divide entre la superficie. Una vez que se ha obtenido ese valor, pues se va a la tabla y se determina el nivel de riesgo. De esta forma, un nivel de riesgo bajo es que poca carga, medio tiene más carga y alta tiene la mayor carga. Por eso, en función de la carga de fuego, pues se determina el nivel de riesgo. Una vez que ya hemos caracterizado el establecimiento industrial, es decir, en función de su ubicación y nivel de riesgo, pues vamos a determinar ahora la protección pasiva. El anexo 2 establece los requisitos constructivos de establecimientos industriales o protección pasiva. Este anexo 2 se divide en 5 secciones y vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, propagación interior. Vamos a ver la propagación interior. Lo que pretende esta sección de propagación para evitar la propagación interior es que en caso de un incendio en un sector de incendio de un establecimiento industrial, de un edificio industrial, no se propague al resto. Para ello, pues establece lo primero la superficie máxima del sector de incendios que se puede tener en un establecimiento industrial en función de su ubicación y en función de su nivel de riesgo, es decir, en función de la caracterización del mismo. También nos establece algo muy importante, que es la resistencia al fuego de los elementos separadores de sectores de incendio, para evitar que un incendio en un sector de incendio se propague al resto del establecimiento industrial. De esta forma determinamos pues un muro separador en función que tendrá una resistencia al fuego de 30, 60, 90, 120, 240 o 180 minutos en función del nivel de riesgo y de la ubicación del establecimiento industrial. En cuanto a la propagación exterior, lo que pretende es evitar la propagación entre los distintos establecimientos industriales, es decir, que de un establecimiento industrial no se propague el incendio a otro establecimiento industrial. Para ello, pues determina resistencia al fuego de los elementos separadores con otros establecimientos. Para los edificios tipo H, A, V y B, pues establece cuál tiene que ser esa resistencia al fuego para evitar la propagación del incendio entre los distintos establecimientos industriales. De esta forma, pues te exige un muro separador con una resistencia al fuego de 90, 120, 240 minutos, y también exige una resistencia al fuego tanto de las paredes colindantes con ese muro como las cubiertas, para evitar que el fuego se propague no solo por el muro, sino también por la cubierta o por las fachadas.
En cuanto a propagación exterior de espacios abiertos, te exige una franja perimetral de estos espacios abiertos o tipo D de 5 metros. O, como novedad, también nos incluye la posibilidad de tener un muro, porque si no podemos tener esos 5 metros de franja perimetral, pues tenemos un muro con una resistencia al fuego de 60, 90 o 120 minutos en función del riesgo bajo, medio o alto. En cuanto a la evacuación de los ocupantes, un tema muy importante porque nos establece cuáles son los requisitos y exigencias para que los ocupantes de un establecimiento industrial puedan evacuar sin ningún problema. La evacuación de los establecimientos industriales y no industriales es un tema muy importante porque en caso de incendio pues existe pánico y las personas incluso hasta se tiran por las ventanas para evitar que sean alcanzadas por el fuego. Ese pánico es originado por el fuego y porque no hay ninguna evacuación de esa zona. Por eso la evacuación es algo fundamental. También la evacuación pues permitiría a los servicios de extinción alcanzar el origen del fuego y por lo tanto también sofocar el incendio. De no tener esa posibilidad de alcanzar el fuego por el recorrido de evacuación, pues sucedería esto, pues se alcanza por otros lados que realmente pues no es lo más adecuado. Para ello, los objetivos de evacuación que establece este reglamento es desplazar a los ocupantes a un lugar seguro en un tiempo adecuado y con las suficientes medidas de seguridad. Y nos establece la medida fundamental es el recorrido máximo de evacuación, que son 20, 35, 50 o 60 metros. En cuanto a la intervención de bomberos, también nos exige pues, unos determinados requisitos para el acceso de los servicios de extinción y salvamento. En caso de que haya un incendio en un establecimiento industrial que posee calle de acceso y demás, pues existe la necesidad de que esos accesos sean con una superficie y con unas anchuras suficientemente grandes como para poder acceder los camiones de los servicios de extinción de incendios y salvamento. En cuanto a resistencia estructural, es una parte muy importante del reglamento. Y lo que intenta evitar es el colapso estructural debido a que aumenta la temperatura por encima de la máxima que aguanta la estructura y hay el colapso estructural. Esta sección es importante porque evita la propagación entre los distintos establecimientos industriales. Si hay un colapso, pues la propagación se realiza de una forma más fácil. También permite la evacuación en caso de incendio, pues tenemos la posibilidad de evacuar perfectamente si la estabilidad al fuego es suficiente de la estructura. Pero sobre todo, la resistencia estructural facilita la extinción de los servicios de extinción y salvamento, porque facilita el acceso de los bomberos al interior, ya que permanece la estructura de forma correcta. Cuando no se tiene la estabilidad al fuego, pues se tiene que dotar de unos sistemas, de unas placas, de una protección a la estructura metálica de forma de que pueda alcanzar los 30 o 180 minutos sin derrumbarse, sin tener ese colapso, según la ubicación y el nivel de riesgo. Una vez que ya hemos visto la ubicación, el nivel de riesgo, es decir, la caracterización, y hemos visto rápidamente los puntos más importantes y novedades del anexo 2, pues vamos a ver ahora el anexo 3 sobre protección activa. La protección activa se basa en los requisitos dotacionales e instalación de protección activa contra incendios en los establecimientos industriales y determina cuándo es necesario poner detección, abastecimiento, hidrantes, extintor, boca de incendio equipada, etcétera. Es decir, todos los requisitos de sistemas de protección activa.
Sobre extintores, por ejemplo, pues nos dice que hay que ponerlo en todos los lugares, 15 metros hasta alcanzar uno, de una altura entre 0,80 y 1,20 metros, pues para que las personas puedan utilizarlo fácilmente, y además tienen que tener próximos a los puntos de utilización y próximos a la salida de evacuación. En cuanto a los detectores de incendios, pues hay 5 tipos de detectores de incendio: de gas de combustiones, de humo visible, detección de llama, detección termovolumétrica y detección termostática de calor. Bien, el reglamento te dice que en función de ubicación y nivel de riesgo, pues a partir de qué superficie se tiene que poner estos sistemas de detección, pero no obliga a uno concreto, sino que es el proyectista el que elegirá el que más se adecue a ese riesgo. En cuanto a bocas de incendio equipada, también el reglamento nos habla que en función de la ubicación y nivel de riesgo, pues se tienen que poner bocas de incendio equipadas, que máxima distancia hasta alcanzar una boca de incendio son 25 metros y a 1,5 metros de altura, y ya pues las hay de 25 y 45 milímetros, aunque siempre recomienda el reglamento ponerlas de 25 milímetros. En cuanto a los pulsadores manuales, el reglamento te obliga a que hay que ponerles siempre que la superficie sea superior a 400 metros cuadrados y la distancia hasta alcanzar uno son 25 metros, y la altura donde hay que ponerlos entre 0,80 y 1,20 metros de altura máxima. En cuanto a los rociadores, también en función de la ubicación y nivel de riesgo, pues el reglamento te obliga a poner rociadores, que son elementos que en caso de incendio rompen una ampolla y sale agua por el elemento rociador, y se pondrá en función de la ubicación y el nivel de riesgo a partir de una superficie determinada. En cuanto a los hidrantes, nos está diciendo el reglamento que en función de su ubicación y nivel de riesgo se ponen hidrantes, y como novedad hay dos tipos: hay hidrantes para llenado de camiones, hidrantes para apagar fuegos o de impulsión directa. Te obliga a ponerles de una forma u otra en función de la ubicación y nivel de riesgo a partir de una superficie determinada. También los exutorios te obligan a ponerlos en función del nivel de riesgo y la superficie, es decir, a partir de 100 metros cuadrados con nivel de riesgo medio o alto, se ponen exutorios, que son dispositivos que se abren en caso de incendios o aireadores permanentes, es decir, sistema control de temperatura y evacuación de humos, que permite rebajar el nivel de calor, el nivel de humo, cantidad de humo y la cantidad de calor, para evitar colapsos estructurales y sobre todo favorecer la evacuación de las personas. En cuanto al alumbrado de emergencia, pues nos dice el reglamento que hay que ponerlo siempre. Bueno, se refiere al Código Técnico de Edificación, documento básico SUA4, que nos dice que hay que poner alumbrado de emergencia en los establecimientos industriales, y con el fin de que en caso de falta de suministro eléctrico las personas pues puedan encontrar la salida y que no sea un objeto de imposibilidad de encontrar las salidas. Cuando hay alumbrado de emergencia, pues las personas pueden evacuar perfectamente encontrando la salida sin ningún problema, gracias a la colocación e instalación de alumbrado de emergencia, que siempre hay que ponerlo. En cuanto al anexo 4, se trata de casos concretos que no tienen cabida en los anexos 2 y 3, y nos establece unos requisitos específicos para 5 casos. El primero son almacenamientos con estanterías metálicas, que nos dice que estabilidad al fuego tienen que tener estanterías metálicas en función de que sean autoportantes o independientes. Y además también nos hace unos requisitos sobre el tema de los recorridos de evacuación en función de que sean manuales o automáticos. En cuanto a las entreplantas, pues también nos dice la estabilidad al fuego que tienen que tener estas entreplantas en el caso de realmente sirvan para sujetar o para soportar la cubierta. En el otro caso, pues serían estanterías. Además, serían entreplantas con los requisitos de evacuación si están ocupadas de una forma permanente por las o personas operarios. También establece una serie de requisitos de herramientas formados por elementos textiles, porque no se sabía muy bien cómo trata estas carpas, o tipo D o tipo C, tipo espacios abiertos, tipos espacios cerrados, y aquí ya nos lo aclara que son espacios abiertos siempre y cuando, pues lógicamente, tengan una serie de requisitos dotacionales, como por ejemplo que la capa textil tiene que tener y cumplir una serie de normas UNE en cuanto el incendio o la reacción al fuego. También nos habla de los requisitos de las cámaras frigoríficas, porque se tenían dudas que las cámaras frigoríficas tuvieran que tener los exutorios o rociadores o víes. Bueno, pues aquí ya no la aclara, que sí que hay que poner sistema de control de temperatura y evacuación de humos en determinadas cámaras frigoríficas, pero lo normal es que no lo tengan,
porque no suelen ser muy grandes, y si son muy grandes pues tienen que tenerlo, lógicamente, y si no se quiere poner resultorios, pues lo que hay que hacer es poner un sistema de detección y rociadores. En cuanto al almacén de cereales, pues también nos aclara las dudas que se tenían sobre si habría que poner o no los bocas de incendio equipadas y extintores en el interior de los almacenes de cereales, debida cuenta de que estos almacenes se llenan completamente, prácticamente hasta el techo de cereal. También nos aclara que no es necesario poner sistema de detección, porque en este caso no es necesario, ya que no suele salir llama en los incendios de los almacenes de cereales, sino hay aumento de calor. Por eso permite que en vez de poner sistema de detección, pues se pongan detectores a través de tomas de temperatura en el interior de los cereales. Sobre las placas solares fotovoltaicas encubiertas, pues también nos obliga a poner un sistema de cubierta que sea resistente al fuego, para evitar que un fuego en estas placas pues pueda propagarse al interior del establecimiento industrial. Para concluir ya este resumen de este reglamento de acondicionamiento de establecimientos industriales, pues destacar 5 características del mismo. La primera es un carácter abierto. Se ha realizado gracias a la colaboración de muchas comunidades autónomas, de parte de bomberos, también de colegios profesionales, de asociaciones profesionales y de otros organismos y laboratorios. Entonces ha sido una redacción complicada, más de 7 años, con más de 50 reuniones, 40 personas colaborando, y en el trámite de audiencia pues había más de 1000 las delegaciones que se tuvieron que tratar y contestar todas y cada una de ellas. También destaca el carácter liberalizador del reglamento. Ya hemos visto de que existen 4 posibilidades para el cumplimiento y dotación, el cumplimiento de las dotaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales, y aparte del cumplimiento reglamentario de adaptaciones razonables, técnicas equivalente y diseño prestacional, pues como novedad es la primera vez que un reglamento no exige autorización administrativa para solicitar la excepción de cumplimiento reglamentario a través de esas 3 vías. Además tiene carácter conciliador. Es interesante destacar que el Ministerio de Industria ha colaborado con el Ministerio de la Vivienda para poder asumir o trasladar los almacenes no industriales al ámbito del Código Técnico de Edificación, modificando el mismo para poder solucionar y no tener este vacío de estos almacenamientos de más de 3 millones de megajulios. Además tiene un carácter flexible, porque todos los requisitos de seguridad pasiva son compensados con la seguridad activa. Es decir, si no puedes cumplir parte de la seguridad pasiva, pues te dice el reglamento opciones para poder cumplir, por ejemplo, recorrido de evacuación, superficie máxima del sector de incendio, o estabilidad al fuego, resistencia al fuego de los muros, gracias a la colocación de rociadores o colocación de extintorios. Y por último tiene carácter solucionador. Ya hemos visto el anexo 4, que da soluciones concretas a casos específicos, y sobre todo pues destacar que el reglamento tiene su guía técnica de aplicación, que gracias a la misma pues se aclara todos y cada uno de los puntos que pudieran dar origen a interpretaciones o a debates, y con la guía técnica que será publicada periódicamente y adaptada y modificada de forma periódica, pues el Ministerio dará debida cuenta a todas estas dudas que podían originarse. Pues esto es todo respecto del resumen y de los puntos más importantes y de las novedades del Reglamento de Acondicionamiento de Establecimientos Industriales, Real Decreto 164/2025.